Como parte introductoria, ahora pasaremos a nuestra última conferencia del día de hoy, siguiendo el protocolo de presentación con el tema de conferencia Regulación del Espacio Aéreo Mexicano y Escuela de Pilotos, impartida por el piloto R-Paz Band y CTA Omar Tapia Márquez. Egresado del Colegio del Aire, formación del piloto R-Paz en el estado de Israel, director de la Escuela de Vuelo CAP Omar Tapia Márquez y Flight Mex Drone Service en Consulting. Y con otras destacados nombramientos, sea usted bienvenido, capitán Omar. Puede comenzar. Muchas gracias, les agradezco la introducción y la invitación. Y bien, pues vamos a tocar un tema que es delicado. Estamos hablando de lo que es la legislación, regulación del espacio aéreo mexicano y en tema principalmente de el empleo de los RPAs y en específico, ¿no? Utilizando aeronaves no tripuladas para la fumigación y la agricultura. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir mi presentación. Bien, como todos sabemos, y yo creo que ya muchos de ustedes han escuchado hablar acerca del empleo, la regulación y que las Agencias Federal de Aviación Civil, que la FAA, que EASA. Bien, dentro del contexto de lo que es la regulación para la explotación y manejo del espacio aéreo en cada uno de los estados, y llamemos por estado los países, porque a veces confunden que cuando utilizamos la palabra estado, nos referimos, por ejemplo, al estado de Jalisco, al estado de Michoacán, al estado de Cuernavaca, etcétera. No, al hablar de estado estamos hablando del país, o sea, el estado mexicano, el estado de Italia, Francia, etcétera. Bien, dentro del marco regulatorio de lo que es la regulación del espacio aéreo en México, pues tenemos un contexto a nivel internacional, que es el origen de todo lo que está regulado en materia aeronáutica. Bien, dentro de lo que vamos a ver, pues vamos a ver las organizaciones aeronáuticas, ley de aviación civil aquí en México, las regulaciones en materia de RPAs y el piloto de RPAs, sus responsabilidades. Todo esto está enmarcado dentro de un contexto internacional, no solamente un contexto nacional dentro de nuestro país. Estamos hablando que este tema es un tema internacional, en donde todos los estados que pertenecen a una organización que vamos a ver en un momento más, están regulados y están sincronizados y todos están dentro de la misma materia, obviamente con las pequeñas diferencias y adaptaciones de acuerdo a su forma de explotación dentro de su espacio aéreo propiamente dicho. O sea, México no es Estados Unidos, México no es Canadá, México no es Francia y tampoco esos países son México. Y cada país tiene sus propias regulaciones, obviamente acatando y cumpliendo las ya dispuestas por la organización que rige todos los estados en materia aeronáutica. Bien, una vez dicho esto, pues vemos que la organización es a partir de la ONU, la Organización de las Uniones, y de ahí se deriva a la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta organización, obviamente regida por la ONU, es un organismo especializado de las Naciones Unidas y se creó en 7 de diciembre de 1944, lo que conocemos normalmente como el Convenio de Chicago.
Este es el inicio de la regulación del espacio aéreo en todos los estados del planeta. Este convenio de aviación civil internacional es el órgano permanente encargado de la administración de los principios establecidos ya en ese convenio. Desde ese año y en ese convenio, nosotros tenemos ya regulado la aviación tripulada y no tripulada desde 1944. O sea que la regulación no es un tema nuevo, no es un tema en el que las autoridades desconocían, que no sabían, porque he encontrado en diferentes congresos que manejan este tipo de comentarios. No es así, simplemente que este tipo de aviación no tripulada no se había utilizado en el mercado comercial, únicamente se utilizaba en lo que eran las Fuerzas Armadas de los países. Y esa tecnología, obviamente, y por desgracia siempre lo digo, nació y fue creada gracias a pérdidas humanas. Y eso es algo que obviamente pues fue buscando esta tecnología, evitar esas pérdidas humanas. Pues bien, la OASI, a través de nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en México, y sus similares, que es la Federal Aviation Administration, que es la FAA en Estados Unidos, EASA, que es la agencia europea, y IATA, que es la encargada de la aviación comercial en todo el mundo, quien es responsable, quien se encarga de la regulación de la aviación comercial. Pues bien, estas son sus similares en los diferentes continentes y más cercanos. También están regulados a través de la OASI y tienen que dar cumplimiento a lo que la OASI establece. Bien, nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibe toda la información por parte de la OASI, todas las regulaciones circulares, toda la legislación que va generándose de acuerdo al crecimiento tecnológico y a los cambios de tanto climatológicos como de ambiente y estados, y obviamente también lo que es las demarcaciones, ¿no? De líneas limítrofes entre un estado y otro, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Agencia Federal de Aviación Civil y CENIAM, que son los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, regulan dentro de nuestro estado mexicano el empleo del estado, del espacio aéreo, perdón. El espacio aéreo obviamente es regulado por el estado, no es un espacio aéreo que esté disponible y que quieramos nosotros explotar o que quieramos nosotros intervenir a diestra y siniestra, ¿no? Hay reglas, hay normas, hay circulares obligatorias, está la Ley de Aviación Civil. Entonces ahorita vamos a conocer un poco de todos estos contextos para que sepamos y nosotros estemos adentrados y tengamos el conocimiento de que no es lo que siempre habíamos creído o que el vecino dice que arriba de su casa y hasta el infinito es su propiedad. Obviamente no. La OASI en sus documentos 73009, que es el convenio sobre la aviación civil internacional, lo que conocemos como el convenio de Chicago, y en su documento 328, sistemas de aeronaves no tripuladas, que este documento habla específicamente de los vehículos aéreos no tripuladas, lo que nosotros conocemos como RPAs y vulgarmente drones. Su documento 9854 de Global Air Traffic Management Operational Concept es donde también introduce a las instancias de control de tráfico aéreo y de comunicaciones aeronáuticas para la regulación de todos los conceptos internos y externos en materia aeronáutica. Bien, tenemos que tanto la aviación tripulada como la aviación no tripulada, pues son tecnologías que continuamente están evolucionando. Se dice que cada 6 meses estamos retrasados ya en tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque
es un trabajo continuo y constante en el desarrollo de todas las instancias que se dedican a la investigación en estas tecnologías. La automatización desempeña una función cada vez mayor, en particular en aeronaves de categorías de transporte. Recordemos que toda aeronave, tripulada o no tripulada, transporta algo. Su único fin y objetivo es transportar, ya sea sensores, ya sea personas, carga, o ya sea que transporte, en el caso de la agricultura, los químicos que se van a aplicar a todas las siembras. Pues en las funciones de operar los mandos, estas tecnologías obviamente nos dan una facilidad, ¿no? Para operar mandos, mantener la aeronave en sus rumbos, equilibrar el consumo de combustible, transmitir y recibir datos de varias instalaciones terrestres, identificar el tráfico en conflicto, los que traen esta tecnología, no todos los RPAs la traen, en aviación sí. Proporcionar avisos de resolución, trazar y ejecutar perfiles de descenso óptimos y realizar el despegue y aterrizaje de aeronaves ya en forma autónoma. Obviamente toda esta actividad monitoreada por el piloto. Es importante aquí destacar, no importa qué tan autónoma sea la aeronave, ni que la tecnología demuestre que no es necesaria la intervención de un ser humano. En aviación, la figura del piloto siempre estará presente y siempre va a prevalecer. Y ningún Estado, y la OASI, ni la ONU van a permitir que esta figura desaparezca. Así que, de hecho, pues yo a la fecha, hace poco Boeing hizo una prueba con un 747 para realizar vuelos autónomos y la aeronave hizo una ruta completamente sola. La aeronave no iba un solo tripulante a bordo y lo hizo completamente en forma segura. Y aún así, no importa que la aeronave haya demostrado esa tecnología. La figura del piloto prevalecerá y siempre debe existir. ¿Por qué? Porque siempre debe haber un responsable y alguien que tome los mandos cuando la electrónica falle, porque la electrónica puede fallar en cualquier segundo. Por más segura que les vendan una tecnología, ninguna tecnología garantiza que no va a fallar. En el artículo 8 del Convenio de Aviación Civil de 1944, manifiestan: ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un estado contratante, al menos que se cuente con una autorización especial de tal estado y de conformidad con los términos de dicha autorización. Las funciones y responsabilidades del piloto remoto son fundamentales para la operación segura y prescindible de la aeronave en sus interacciones con otras aeronaves civiles. Esto garantiza que si el piloto de RPAs se encuentra al pendiente de la aeronave y está activa, si tiene tráficos tripulados, el piloto va a poder utilizar su criterio para evitar cualquier incidente o accidente. Algo que una aeronave no puede hacer por sí misma. Recuerden que le pueden poner 1.000.000 de sensores, pero al final del día, si el sensor se ensucia, si el sensor no lee adecuadamente las distancias, no va a funcionar correctamente y siempre va a provocar el incidente o el accidente. Las operaciones de aeronaves plenamente autónomas no se consideran en estas actividades u otro tipo de aeronaves. Ya les expliqué por qué, porque siempre debe haber un ser humano responsable quien tome la última decisión. El otorgamiento de licencias al personal proporciona armonización dentro de un espacio aéreo único, así como a través de fronteras nacionales o regionales.
El otorgamiento de estas licencias por parte de las escuelas de aviación garantiza que la persona que obtiene esa licencia de personal técnico aeronáutico está capacitado y preparado y que tiene una formación que garantiza la seguridad operacional dentro del entorno de un ambiente en nuestro espacio aéreo mexicano, ya sea tripulado o no tripulado, y nosotros como poseedores de esas licencias tenemos la obligación y responsabilidad de hacer que las normas y las leyes se cumplan y se lleven cabalmente los pasos para evitar etiquetas como los pilotos de RPA son unos irresponsables, no saben comunicarse, no saben navegar en el espacio aéreo, únicamente echan a volar sus aeronaves con pleno desconocimiento de todo lo que lleva a hacer eso. Entonces, el prepararse adecuadamente garantiza la seguridad operacional y evita daños a terceros y pérdidas de vidas humanas. Tenemos que el piloto remoto y el piloto de una aeronave tripulada tienen la misma responsabilidad final por la operación segura de su aeronave. Cada piloto, tanto tripulado como no tripulado, tiene sus responsabilidades propias, las cuales deben cumplir para poder garantizar que no va a suceder un incidente y principalmente que los pilotos de aeronaves no tripuladas provocarán pérdidas humanas. La formación académica de un piloto en general, tanto de aeronave tripulada como no tripulada, debe contener los mismos conocimientos tanto de derecho aéreo, que es la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos y normas, como el performance de vuelo, entender las aeronaves, la planificación y carga, poner las cargas a las aeronaves que pueden y tienen capacidad y obviamente instalarlas en forma adecuada que no afecte el performance, la actuación humana, que son factores humanos como el ser humano es el principal y más irresponsable dentro de una organización o dentro de una función. Meteorología, entender y comprender los efectos de nuestro clima o de otros climas en la operación de aeronaves. Navegación, saber cómo navegar en el espacio aéreo. Procedimientos operacionales, cómo debemos operar con aeronaves, tanto tripuladas como no tripuladas. Y principios de vuelo y radiotelefonía. Nosotros tenemos que aprender el mismo lenguaje que la aviación tripulada para poder tener el mismo grado de comunicaciones y entendernos perfectamente bien. Los pilotos pueden utilizar equipos como el piloto automático como una ayuda para realizar sus funciones. No obstante, en ninguna circunstancia, la responsabilidad del piloto podrá sustituirse por tecnología en el futuro previsible. Este texto está dentro del convenio desde 1944. Entonces, debemos nosotros de saber que no importa cuán avanzada esté la tecnología, la figura del responsable de todo es el piloto y tenemos que seguir considerando esa figura. Ya sea dentro de nuestros desarrollos, visto que hay muchas universidades que están desarrollando estas tecnologías dentro de sus proyectos. Las carreras de mecatrónica están generando más tecnología, están desarrollando proyectos en beneficio de la población, pero tenemos que estar en este entendido. No podemos desconocer todo esto que está reglamentado internacionalmente. No estamos hablando aún de nuestro Estado mexicano. Todavía no pasamos ahí. Todo esto que estamos ahorita viendo es internacional.
Un RPA es una aeronave piloteada por un piloto remoto, titular de una licencia, emplazado, en una estación de piloto remoto. El piloto debe de monitorear en todo momento y debe tener la capacidad de responder a las instrucciones expedidas por el ATC, que es el Air Traffic Controller, el controlador de tráfico aéreo, quien se encuentra al pendiente de todas las aeronaves que están navegando en nuestro espacio aéreo mexicano. Y es quien son los ojos de los pilotos en tierra, quienes gracias a ello se han podido prevenir muchísimos incidentes o accidentes catastróficos. En el artículo 12 del Reglamento del Aire, especifica, el Reglamento del Aire es un reglamento que está dentro de la OASI y estamos todavía a nivel internacional. Cada estado contratante se compromete a adoptar medidas que aseguren que todas las aeronaves que vuelen su territorio o maniobren en él, así como todas las aeronaves que lleven marcas de su nacionalidad, donde quiera que se encuentren, así sea en la cima del cerro más lejano, donde dicen, no, aquí no pasa nada y aquí no me ve nadie. Observen las reglas y reglamentos en vigor relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar, o sea, en cada estado. Las reglas del aire se aplican a todas las aeronaves tripuladas y no tripuladas. La Ley de Aviación Civil Mexicana, ahora sí ya entramos a lo que es nuestro territorio nacional. Y esta ley está en el Diario Oficial de la Federación. Su primera emisión fue el 12 de mayo de 1995. El texto actualmente vigente, ya modificado, fue el 18 de junio del 2018. Esta es pública, la pueden descargar en el Diario Oficial de la Federación y viene en formato PDF. Tenemos que dentro del artículo 2, para los efectos de la Ley de Aviación Civil en México, se considera, esta definición ya existía desde su primera emisión y esta definición ya es suficiente para contemplar las aeronaves no tripuladas, pero dadas las circunstancias del México, agregaron los términos, porque la gente alegaba, no, es que aquí no dice específicamente aeronave no tripulada. Pero la primera definición, la cual les voy a leer, dice: aeronave, cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo. Dice cualquier vehículo. Y la aeronave no tripulada dice aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. O sea, tuvimos que agregar estas definiciones porque la gente no aceptaba que dentro de este contexto ya se contemplaban las aeronaves no tripuladas. Son los RPAs. Una aeronave autónoma es una aeronave no tripulada que no permite la intervención del piloto en la gestión del vuelo. Yo, la verdad, para ser honestos, a la fecha no conozco ningún sistema y ninguna aeronave que haga esto. Siempre he visto que tiene que ir un ser humano, ya sea apretar el botón de Enter, a configurar lo que quieren que haga la aeronave, que va a ser en forma autónoma, pero es gracias a la configuración de un ser humano y porque va un ser humano y presiona el piloto de start. Ya ninguna aeronave se configura por sí misma, ninguna aeronave presiona por sí misma ese botón. Tenemos lo que es
aeromodelo, que es una aeronave no tripulada, controlada por control remoto, fabricada a escala reducida de tamaño real de una aeronave tripulada, para uso exclusivamente recreativo. Y los globos libres no tripulados, aerostatos sin tripulación, propulsadas por medios no mecánicos en vuelo libre. Si se dan cuenta, todas estas fueron modificadas, bueno, no fueron modificadas, fueron agregadas el 18 de junio del 2018. La Ley de Aviación Civil, su reglamentación nacional e internacional no va a ser modificada, simplemente se va, como esto que está aquí, van a ser agregados la aviación no tripulada dentro de todo su reglamentación y todos sus anexos y demás. En el 1 SECSIS dice que el sistema de aeronave no pilotada a distancia es una aeronave pilotada a distancia, su estación o estaciones conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y cualquier otro componente. Esto es lo que realmente compone a un sistema de aeronave piloteada a distancia. En el artículo 3 de nuestra Ley de Aviación Civil dice: la explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional es jurisdicción federal. O sea, es de la federación, inclusive no es de cada uno de los estados. Porque pues, por ahí ya he escuchado que cada estado quiere hacer una regulación interna dentro de su espacio aéreo dentro del estado, pero se les olvida que existe esto, o más bien no están bien asesorados. Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, sin perjuicio de las controversias que surjan entre particulares, se sometan a arbitraje de conformidad con las disposiciones aplicables. Aquí, obviamente, a nuestros jueces, a nuestros ministerios públicos, pues les hace falta capacitación para que den cumplimiento a este texto, que es obviamente esta laguna de desconocimiento que mucha gente ha aprovechado, ¿no? Y se ha colgado de esta misma. Tenemos que en el artículo 4 de la misma Ley de Aviación Civil dice: la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional se rige por lo previsto en esta ley, por los tratados, y a falta de disposiciones expresas se aplicará la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley General de Bienes Nacionales, Ley Federal de Procedimientos Administrativos y los Códigos de Comercio Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles. Más adelante vamos a ver que la Ley de Aviación Civil se cubre y se protege aún más. En nuestro artículo 88 de la Ley de Aviación Civil manifiesta que se impondrá sanción al comandante o piloto de cualquier aeronave civil por, en su numeral octavo, tripular la aeronave sin licencia, multa de 500 a 5,000 unidades de medida y actualización. En caso de acreditar dentro de los 3 días siguientes, obviamente, pues ya le hacen un descuento y le cobran 200 unidades de medida y actualización. En nuestro artículo 88 bis, que fue agregado al número 88, dice que se impondrán sanción con multa de 200 a 5,000 unidades de medida y actualización al poseedor y o propietario de una aeronave no tripulada civil y o de Estado, o sea, inclusive las que utiliza las policías en todos sus niveles, excepto las militares. Las únicas que quedan exentas de todo son las militares.
por incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta ley, en sus reglamentos o en cualquier otra disposición aplicable, así como a su permiso u autorización respectivas, obviamente los que cuenten con ella. Asimismo, le será suspendido cualquier permiso, certificado, registro, matrícula, autorización o licencia, atendiendo la gravedad de la infracción, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta ya ha quedado firme en términos de ley. La Secretaría efectuará la renovación de cualquier certificado, revocación de cualquier certificado, registro, matrícula, autorización o licencia, cuando a su juicio la infracción sea grave para la seguridad de las operaciones aéreas y o se haya vulnerado la integridad física de terceros y sus bienes. El titular de un permiso, certificado, registro, matrícula o autorización o licencia que hubiese sido revocado no podrá obtener directa o indirectamente otro permiso de los contemplados en la presente ley dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva. Entonces, nosotros tenemos que, independientemente de cumplir con lo que marca la ley y las normas, sino que tenemos que vigilar que no se violen ni tanto por nosotros, ni tanto por el personal que se encuentre bajo nuestra responsabilidad, porque el personal es parte integral de nuestra organización. En nuestro artículo 89, cualquiera otra infracción a esta ley u sus reglamentos que no estén expresamente previstas en este capítulo serán sancionadas por la Secretaría con una multa de 200 a 5,000 unidades de medida y actualización. Esto significa que no necesita estar expresado dentro de la Ley de Aviación Civil la infracción o la falta que cometamos. Si recae dentro de una sanción, vamos a ser sancionados. Para el cumplimiento de nuestra Ley de Aviación Civil, donde ya nos manifiesta qué debemos hacer y qué podemos hacer y qué no, está la NOM 107 SCT3 2019. Esta norma es la norma que regula la explotación y el correcto empleo de las aeronaves no tripuladas, los RPAs. No vamos a entrar muy profundamente en ella porque necesitaríamos demasiado tiempo, al igual que la Ley de Aviación Civil. Vamos a destacar lo más importante y que pues he notado que es de su principal interés. Tenemos que su objetivo de esta norma y su aplicación, pues obviamente es la presente norma oficial mexicana establece los requerimientos del sistema de aeronave pilotada a distancia, RPAS, para operar dentro del espacio aéreo mexicano. De la misma manera, para su comercialización en el territorio nacional. O sea, la comercialización de estas aeronaves también tiene disposiciones y están dentro de la norma y su regulación. Que muchos, bueno, el 90% de los comercializadores desconocen de esto e ignoran y no tienen el más mínimo interés de compenetrarse. El campo de aplicación va dirigido a toda persona física o moral, operadores de Estado que pretendan operar u operen un RPAs. Asimismo, aplica a los fabricantes y armadores de RPAs, personas físicas morales que requieran importar RPAs al territorio nacional y a los comercializadores de RPAs. Para importar una aeronave de este tipo también está
estipulado qué debe de cumplir esa aeronave para ser internada en el territorio nacional. Muchos han, como les he comentado, por el desconocimiento de las autoridades, han abusado y se han aprovechado de esa laguna. La presente norma oficial mexicana no aplica a los RPAs de Estado que efectúen operaciones militares, que son destinadas o en posesión del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, misma que deben sujetarse a las disposiciones de tránsito aéreo señaladas en el artículo 37 de la Ley de Aviación Civil. Asimismo, no es aplicable a aeronaves no tripuladas clasificadas como autónomas ni a los globos libres no tripulados. Dentro de esta norma, todas las operaciones de RPAs operadas en espacios cerrados es responsabilidad del propietario de la instalación y del organizador del evento el establecer las medidas de seguridad correspondientes para evitar incidentes o accidentes, principalmente que causen daños a seres humanos. Dentro de la norma tenemos unas definiciones que es BVLOS, lo que significa es volar más allá de la línea de vista, que es una capacidad para la cual se debe realizar un curso y que las autoridades aeronáuticas les reconozcan que pueden realizar este tipo de operaciones. BVLOS, que es en línea de vista, que esta línea de vista es aquella acción donde el piloto de RPAs debe ser capaz de ver la aeronave pilotada a distancia durante todo el vuelo con el fin de saber su localización, actitud, altitud y dirección, las estancias de otros tráficos aéreos o de otros peligros y determinar que el RPA no ponga en peligro la vida o la propiedad de otras personas. El vuelos nocturnos también es una capacidad de la cual se debe realizar un curso y obtener la capacidad y que la autoridad aeronáutica reconozca que se pueden realizar estas operaciones con RPAs. Es la operación realizada en el intervalo de tiempo entre la puesta del sol y la salida del sol, es decir, en oscuridad. Y también sabemos perfectamente bien que la mayoría de los que vuelan este tipo de aeronaves no cuentan con estas capacidades y, sin embargo, hacen estas operaciones sin tener la capacitación correspondiente. Bien, las aeronaves, pues como ya es conocido por todos nosotros, tienen una clasificación. Esta clasificación, al igual que la aviación tripulada, se da por peso de la aeronave. Y estos pesos nos dan una clasificación, la cual es menor a 2 kilogramos, que es RPAs micro, mayor a 2 kilogramos y hasta 25 kilogramos está en la categoría de pequeños, y mayor de 25 kilogramos ya es RPAs grande. Estas aeronaves tienen 3 empleos posibles, que es recreativo. En uso recreativo, nuestra ley y nuestra norma dice que solo pueden volar en clubes de aeromodelismos autorizados. Sin embargo, la gente utiliza como recreativo el ir a tomarse una selfie en la playa, ir a tomarse fotos en Reforma y en otros lugares cuando eso no está permitido y no está dentro de la ley. La privada no comercial o comercial tienen que cumplir con todo lo que marcan las normas y así en cada una de las categorías. Las responsabilidades que recaen en un piloto de RPAs. El operador o piloto de RPAs es el responsable de su operación, uso y en caso de incidente o accidente de los daños o lesiones causadas por las mismas. Es responsable del uso que se dé a la información obtenida durante la operación de la aeronave. También es responsable
de respetar todas las leyes, reglamentos y normas de índole federal o local relacionadas con seguridad nacional, seguridad pública, protección a la privacidad, propiedad intelectual, entre otras. El piloto del RPAS no debe operar el RPAS en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos o enervantes. ¿Y cuántos memes o cuántos videos que suben a YouTube, al internet, a las diferentes plataformas de internet, no vemos a gente irresponsable utilizando estas aeronaves y con cervezas o inclusive a las aeronaves haciendo que transporten cervezas a las mesas y etcétera? Nos hace falta mucha cultura, nos hace falta mucha responsabilidad, nos hace falta que en las universidades generemos la cultura de responsabilidad del empleo de estas aeronaves. Documentación que debe ostentar un RPAS. Es la copia del manual de operación del RPAS aprobado por la Autoridad Aeronáutica, copia de la autorización de operación vigente, el libro de bitácora de la aeronave, certificado de matrícula si corresponde que obtenga uno, certificado de aeronavegabilidad vigente si corresponde también que obtenga uno, oficio de aprobación de la póliza de seguro de responsabilidad, o sea, no solo es contratar el seguro, ese seguro se tiene que mandar a hacer el trámite a la Agencia Federal de Aviación Civil para que la agencia lo valide y nos lo autorice. Licencia de piloto de RPAS vigente y en caso de aplicar, autorización de INEGI para mostrarla a la autoridad que se la requiera de conformidad al inciso I del presente manual. O sea, cuando vamos a hacer trabajos de fotogrametría, de fotografía aérea, de levantamientos con LIDAR, etcétera, tenemos que hacer una solicitud al INEGI para que el INEGI brinde esta autorización y evitemos sanciones o posibles sanciones por hacer las cosas en forma inadecuada. Asimismo, los requisitos para obtener la licencia de piloto de RPAS. Una es le antepongo a todos ustedes que toda esta documentación o todos estos trámites los hacemos las escuelas. No puedes ir tú como particular en forma independiente, llegar y ¿sabe qué? Pues aquí traigo mi solicitud, aquí traigo esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque no te van a expedir una licencia, porque eso no es cumplir con lo que marca y ahorita vamos a ver por qué. Es la solicitud por escrito conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Tener más de 18 años, o sea, el hecho de que tengas menos de 18 años, pues todavía no eres acreedor a una licencia de personal técnico aeronáutico. Documentos con el que acredite ser mexicano por nacimiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no ha adquirido otra nacionalidad. Eso significa, pues, nuestra acta de nacimiento. El formato cédula correspondiente, hay un juego de cédulas que deben de llenarse, que obviamente las escuelas de aviación les otorgamos a todos los alumnos y nosotros les ayudamos a que sean autorizadas por la Agencia Federal de Aviación Civil. Constancia de aptitud psicofísica, que es su examen médico y debe ser expedido por medicina preventiva en el transporte, que pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los comprobantes de pagos de derechos de todos sus trámites, documento con el que acrediten haber presentado y aprobado los exámenes teórico-prácticos establecidos por la Autoridad Aeronáutica para su autorización, pues estos son los sinodales. Hay dos sinodales, uno de teoría y uno de vuelo. El certificado expedido por un centro de instrucción reconocido por la Autoridad Aeronáutica dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de la solicitud, con el que acredite haber aprobado el curso para aeronaves en su fase teórica práctica, de acuerdo con el tipo de RPAS a operar.
Esto únicamente lo puede dar una escuela de aviación. Haber aprobado los cursos para aeronaves no tripuladas en su fase teórica y práctica de acuerdo con el tipo de aeronave no tripulada a operar. La autoridad aeronáutica podrá convalidar los certificados de cursos de formación de pilotos privado, piloto comercial y controlador de tránsito aéreo, técnico en mantenimiento, clase 1, clase 2, así como cédula profesional de ingenieros en aeronáutica para la valoración de las horas teóricas. Y la convalidación será determinada en función de la materia de programa de estudios del curso de piloto de RPAs, debiendo cursar las materias que no cubran su programa de formación académica. Tener registrada en su bitácora de vuelo por lo menos 7 horas de instrucción dual, 5 horas de vuelo solo, presentar y aprobar ante el centro de instrucción autorizado un examen de vuelo, esto es con un sinodal, y 3 horas de vuelo registradas en su bitácora dentro de los 2 meses anteriores a la fecha de su solicitud de trámite. Dentro de la aviación agrícola tenemos que esta aviación está regulada por la Ley de Aviación y su reglamento de la ley dentro de la Ley de Aviación Civil, por la Ley Federal de Sanidad Vegetal, reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la circular obligatoria de los procedimientos para la autorización de pistas para el uso de labores de fumigación agrícola, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es COFIPRE, o FEPRIS, perdón, y el reglamento en materia de registro, autorizaciones de importación, exportación y certificado de exportación de plaguicidas, nutrientes, vegetales y sustancias y materiales tóxicos o peligrosos. Toda la aviación dentro de cualquier estado, ya sea mexicano o no mexicano, a nivel internacional, está completamente regulada. Nosotros a veces por desconocimiento o por no recibir la preparación adecuada, desconocemos y no queremos regular nuestras actividades. He visto aquí en las conferencias que hay muchas empresas que se dedican a la agricultura utilizando RPAs, pero sin embargo ninguna de ellas, puedo asegurarlo, cumple con las normativas. Y tenemos nosotros como ciudadanos y como personas responsables dentro de nuestra sociedad, pues tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos toca a nosotros como sociedad, cumplir con nuestras leyes y normas y hacerlas valer. Pues bien, pues les agradezco mucho su atención. Espero no haberme pasado del tiempo y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Capitán Omar. Bueno, pasaremos a la sección de preguntas. Daremos un breve tiempo para que puedan formularlas. Aprovechando ese tiempo, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuál sería el consejo para un estudiante de ingeniería que va a adquirir un dron acerca de las políticas que debe de cumplir para realizar la compra? Ok, en primera instancia, hacer la compra en una tienda donde esté legalmente constituida, y esta tienda, al entregarle el dron, le tiene que entregar también un formato que está dentro de la norma, en donde le cede los derechos de la aeronave y le debe explicar cuáles son los procedimientos que debe seguir con esa adquisición, que es el primero, registrar la aeronave ante el Registro Aeronáutico Mexicano y posteriormente cumplir con sus certificaciones para poder utilizar la aeronave en forma libre y en forma legal. Excelente, gracias. Bueno, tenemos otras preguntas. La siguiente sería,
¿Cuál es el costo para obtener el certificado de piloto de RPAS aeronave grande? Ok, el costo comercial es de 36,500 pesos. Obviamente a toda la concurrencia ¿cómo se llama? ¿Cómo? De estas conferencias, de estos ciclos de conferencias, pueden tener un descuento especial dentro de lo que es nuestra institución. Perfecto, gracias. Al parecer no hay más preguntas. Igual tienen en la pantalla información del conferencista para cualquier duda o pregunta se la hagan llegar directamente. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Emanuel. Yo tengo una pregunta aprovechando con la última pregunta que le acaban de hacer con respecto al costo para obtener el certificado de piloto de La Paz. Pero ahora no sería el costo, sino cuál es el tiempo requerido para todo este proceso de la certificación. Ok, el curso tiene una duración de 99 horas. El tiempo de trámite ante la Agencia Federal de Aviación Civil, una vez que entregan su certificado médico, es de 2 meses y medio para que ya tengan su plástico en la mano. Muchas gracias. Antonio, yo creo que llegó otra pregunta. ¿Podrías hacerla, por favor? Sí. ¿Cuál es la duración o vigencia de este certificado? Ok, la certificación en cuanto al curso es permanente mientras permanezcan actualizándose y haciendo sus cursos recurrentes, como marca a todo personal técnico aeronáutico. El tiempo de vigencia de la licencia del plástico es de 3 años. Entonces, 30 días antes de que se venza el plástico, hay que hacer el trámite de renovación. Excelente, gracias. Parece ser que ya no hay más preguntas. Bueno, aprovechando otra vez el momento, ¿cuál sería, o hay alguna beca o oportunidad para para que las instituciones o escuelas puedan acercarse con tanto usted y para lo que es un curso de certificación para el pilotaje de este tipo de aeronaves? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, como otras universidades, se hacen acuerdos y se firman convenios entre la Escuela de Aviación y la institución con el fin de que sus egresados o miembros del instituto tengan precios preferenciales y también se les hagan descuentos especiales. Excelente, muchísimas gracias. En caso de no haber más preguntas, una última pregunta. ¿Actualmente dónde se ubican para, bueno, sí, dónde se ubican? Sí, bueno, la ubicación de nosotros nos encontramos en el Estado de México, en el municipio de Huixquilucan. Estamos sobre la vía principal, en lo que es la carretera Río Hondo, Huixquilucan, en el número 142. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de pasar a lo que es a la parte final de la sesión, algunas últimas palabras para todos los jóvenes o personas que estén interesadas en cuanto al uso de este tipo de aeronaves. Pues sí, es importante, como les comenté, fomentar la cultura de cumplimiento de leyes y normas dentro de nuestro Estado mexicano para que, obviamente, nos evitemos muchos problemas. 2, demostremos a toda la aviación tripulada que este tipo de aviación no es una amenaza y que el personal de pilotos de vehículos aéreos no tripulados tiene la capacidad de interactuar con la aviación tripulada en un marco seguro y sin generar riesgos. Muchas gracias, Omar.
Bueno, de no haber más preguntas, pasamos a lo que es a la parte de la despedida. Queremos agradecer por haber sido ponente de lo que es la primera Semana Internacional de los Drones, Agricultura de Precisión, Silvicultura 4.0 y Medio Ambiente. Gracias por habernos compartido sobre lo que es temas referentes a la regulación del espacio aéreo en nuestro país. Y pues esperamos ponernos en contacto lo más pronto posible para hacerle llegar su reconocimiento. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por haberme abierto el espacio y darme la oportunidad de ser parte de su comunidad.